A continuación, el villano colombiano en Pásala. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado al análisis, a la conversación, al storytelling sobre el fútbol. Es decir, a contar historias. Somos cuentacuentos. Como en la radio, pero en video. Para que ustedes sepan. Para que tú sepas, Mr. Worldwide, Mr. 305, Pitbull. @Pásala Champions en todas las redes sociales para que estén al tanto del contenido y de todas las loqueras que publicamos. Aunque en redes sociales no solemos publicar loqueras, las loqueras se quedan en el video. Creo que es una mala decisión. Deberíamos colocar las loqueras en redes sociales. Los someteremos a evaluación con nuestro equipo de redes sociales y de relaciones públicas. Vamos entonces a lo que estamos aquí. Por lo que estamos aquí, Mario González. Vamos a hablar sobre un jugador que viene de marcar su primer gol como titular con el Aston Villa. Y por esa razón, porque somos bastante fáciles en este aspecto, por esa simple razón, estamos haciendo un video de él. John Durán. Bueno, también hay otra razón. Hemos tocado en el pasado a un jugador importante de Paraguay, que es una promesa. También hemos tocado promesas venezolanas, una promesa muy grande de Chile. Y bueno, por supuesto, también una promesa argentina en Benjamín Rolheiser. Correctamente. En el canal está el video por si acaso y lo quieres ver y lo Jugadorazo. quieres apoyar, y si te gusta, por supuesto, darle el respectivo like. Y ahora le toca a Colombia. No estamos diciendo que nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir investigando porque pueden haber muchas más sorpresas y muchas más promesas Sí, que seguro de van hecho, a surgir. igual en el futuro va a ser un poquito de frío. Frío. Sí, un poco de cold. Ahí se las dejo. Bien, vamos a hablar sobre Exactamente. John Hader Durán. Este jugador nació en Medellín el 13 de diciembre de 2003, pero fue criado en Zaragoza, en Antioquia. Llegó a los 11 años a las divisiones inferiores menores de Envigado, después de pasar por unos procesos donde estuvo entrenándose con unas escuelas, con otras academias, fue rechazado y al final Envigado se fijó en él. Qué raro Envigado, qué cantera. Ese es otro video de todas maneras, amigos. Pero para que ustedes se den una idea, Envigado, Mario, amigos, es un equipo que a la hora de formar es tremendo, porque ha producido jugadores como James Rodríguez, como Juan Fernando Quintero, Dorlan Pavón, Freddy Guarín, Giovanni Moreno y Yasser Asprilla, que es otra de las figuras jóvenes de la selección colombiana que lo están haciendo muy bien en Europa, concretamente en el Watford. Bueno, estos dos estuvieron o van a estar formando parte, estuvieron en el sub-23 y van a formar parte, o ya forman parte, en realidad ya forman parte de la selección de Colombia, que por cierto tiene un récord nada envidiable, perdón, muy envidiable. Colombia tiene aproximadamente 2 años, escúchese bien, Colombia tiene 2 años que no pierde. Entonces, algo bien debe estar haciendo Colombia, y no es precisamente por eso es que tengo mi color mostaza. Vamos a hablar de John Durán. Estuvo, además de que estuvo en Envigado, que pasó un tiempo, específicamente un año, estuvo en Envigado en la primera división, pues estaba en divisiones básicas o anteriores. Luego llegó al Chicago Fire, en donde fungió como delantero. Estuvo en el estadio, en el club del Chicago Fire por bastante tiempo. Incluso una de las cosas importantes de John fue que fue el jugador más joven que fue fichado para la MLS con 17 años. Esto pasó en 2020, perdón. Entonces, es un jugador bastante versátil, incluso a veces juega de 9, juega a veces también por las bandas, protege muy bien la bola, es muy rápido, es muy potente, es muy alto, Ese es por un lo tanto es detalle bastante versátil. muy importante sobre John Durán, porque
John Durán comienza siendo extremo en Envigado. La idea era que jugara por las bandas, que fuera un jugador aprovechando su velocidad, su agilidad, porque en ese momento era un poco más delgado, ahora tiene un poco más de potencia física, así que además de ser ágil, es fuerte. Entonces, esa es la decisión que toma Envigado. Sin embargo, al cabo de unos partidos y de ver que no estaba funcionando como ellos querían, decidieron probarlo en la zona del delantero centro, como 9. Porque al final, 1,85 m nos habla de un jugador que puede perfectamente jugar de 9, de delantero centro. Y eso fue lo que se probó con Envigado. Y esto también, este tipo de cambios a nivel táctico, poniéndolo a jugar en esta zona, ocasionó que en Envigado en 47 partidos anotara 9 goles y diera 4 asistencias. Es un jugador, al menos en su época de Envigado, que era muy propenso a la amonestación, porque en Envigado recibió 21 tarjetas amarillas y una roja. Luego pasó al Chicago Fire, jugó 2 partidos con el Chicago Fire 2 y posteriormente jugó con el primer equipo, donde en 28 partidos anotó 8 goles y repartió 6 asistencias, lo que evidentemente lo hizo merecedor del fichaje del que estamos hablando, una de las razones por la que estamos hablando de John Durán en este video, que sería precisamente el hecho de que es un jugador joven con mucho talento y que despuntó desde muy temprano. Siendo así, Mario, entonces hay que hablar sobre un jugador muy completo, con bastante, digamos, versatilidad en la zona de ataque y puede aportar desde las bandas y desde el centro. Bueno, una de las cosas, una de las evoluciones que tuvo Durán fue que luego de pasar por el Fire, en donde recolectó también 6 amarillas y una roja, perdón, sí, 6 amarillas y una roja, llegó al equipo del Aston Villa. Es uno de los equipos de Londres y por eso es que mi compañero le dice el villano colombiano, porque a los del Aston Villa De le dicen Londres no, así, de los Birmingham. villanos. De Birmingham. Perdón, de Birmingham, de Inglaterra, disculpen. Entonces, resulta ser juega en el mismo equipo que el Dibu Martínez para que tengan una idea. El Aston Villa en esta temporada es uno de los que en el overall, en el general de toda la Premier League, han estado en los primeros 5, siendo bastante raro. Ha estado por encima del Manchester United, del Chelsea, etcétera. ¿Por qué? Por el funcionamiento de Unai Emery y sobre todo el valor que John Durán ha tenido en este equipo. Esa Que parte llegó, es un poco más relativa, de hecho, y ahí te atajo un momento, porque sí, con John Durán la situación en realidad es muy diferente. Porque el Aston Villa es un equipo que está funcionando muy bien, que tiene muchos recursos, que tiene mucho jugador potente, mucho jugador inteligente en el centro del campo hacia adelante. Y las principales cosas que llamaban la atención sobre John Durán durante, valga la cacofonía, eh, estos tiempos en el Aston Villa es el hecho de que en enero, justamente de esta temporada, ya se estaba hablando sobre la salida de John Durán porque no estaba teniendo oportunidades en el primer equipo. Estaba de vez en cuando yendo convocado, pero Unai Emery prácticamente proponía la idea de que Durán formara parte del equipo y jugara, pero al final no lo terminaba de hacer. En enero se especulaba con una salida al Chelsea o como traspaso permanente, cosa que el Chelsea suele estar haciendo últimamente, o como cedido al West Ham de David Moyes, el equipo que ganó la Conference League del año pasado. En ese caso, John Durán estuvo a punto de salir del Aston Villa. Sin embargo, en enero se lesiona. Eso lo dice Unai Emery justamente. Dice que John Durán está lesionado, pero estoy contento con él. En el último partido contra el Everton estaba lesionado. Durante las próximas semanas no va a estar disponible. Y a raíz de esa declaración, Mario y amigos, John Durán no pudo salir del Aston Villa. Y yo creo que al final le terminó saliendo bien, porque ahora Unai Emery está tirando de John Durán y le está dando buenos resultados. Y eso lo podemos confirmar por sus estadísticas en UEFA Conference League y recientemente con el gol que le marcó al Manchester City en la derrota 4-1 del Aston Villa. sí, lleva en la Premier League, lleva 3 goles, una asistencia. También ha recolectado 6 amarillas en 29 partidos que tiene con el Villa en la Premier League. Y en la Conference League tiene 2 juegos en donde ha sido partícipe y ha metido un gol. Ha jugado 83 minutos en él. En la Premier League, en esta Premier League del 2023-2024, lleva 17 juegos en los cuales 2 de ellos ha iniciado
y promedia 21 minutos por partido. Entonces está siendo a veces una figura de recambio para Unai Emery, incluso le da un poco de versatilidad porque tienen a este jugador importante como Douglas Luiz, también tiene a Oli Watkins como es el 9, pero Durán le da esta imagen o esta versatilidad por bandas, tanto por derecha como por izquierda, que tanto le sirve a Emery en algunos momentos del partido, que le ha podido permitir a Durán estar todavía vigente con el equipo de Aston Villa. Efectivamente, y por esa misma razón es que Colombia también lo llamó en la última fecha FIFA, porque está teniendo, al final, es uno de los nombres que más interesan que crezca en el fútbol colombiano y porque poco a poco comenzó a tener continuidad con Unai Emery. De hecho, en una de las ruedas de prensa del entrenador español hace unos días, hace una semana me parece, o un poquito más, él estaba diciendo que le tocaba estar preparado, que ahora se esperaba de él que estuviera preparado porque era su momento de comenzar a jugar. Y esa confianza se tradujo también en ese partido mencionado contra el Manchester City. Se le preguntó a Unai Emery, después de la derrota contra el City 4-1, recordamos, qué sensación le dio John Durán. Y las palabras del entrenador español fueron las siguientes: cuando marcan goles es bueno. Además, estamos intentando sacar de él las mejores actuaciones y seguiremos trabajando con él. Esto nos da la idea, Mario, de que el Aston Villa está llevando poco a poco el caso de John Durán, porque al final es un jugador muy joven, porque tiene 20 años, 21 años me parece, si no calculo mal, el cálculo rápido, la calculadora mental de un servidor. Y lo interesante de él es que puede seguir absorbiendo conocimientos del fútbol europeo. A 20 años, formar parte de uno de los equipos más importantes de Inglaterra en este momento te suma bastante. Y porque además, a lo que yo añadiría, John Durán fenotípicamente, es decir, desde el físico, es un jugador que se adapta a las necesidades del fútbol actualmente. Un jugador potente, rápido, físico, con altura y que tenga la posibilidad de jugar tanto de delantero centro como de extremo. Esto le da mucha versatilidad porque puede adaptarse a diferentes planteamientos tácticos y esta es la razón por la que también está destacando mucho con Unai Emery. Para cerrar el video, amigos, vamos a hacernos una pregunta muy importante. Quiero que nuestros amigos de Colombia, si nos están viendo, también respondan y expresen su opinión. ¿Es John Durán un jugador que puede ser titular en Colombia ya? ¿Está a ese nivel? Te pregunto, Mario. Bueno, la verdad es que no lo tiene fácil con Sinisterra, nunca me acuerdo del Casierra. nombre. También está Casierra. Pero Casierra igual es más 9. Es como medio similar en ese aspecto. Pero Casierra es más 9 igual. También está el jugador del Fluminense, John Arias. Y bueno, Borja sí es más delantero central. No creo que esté en ese rango de ponerlo en esa posición. Y por supuesto, en la izquierda es muy difícil que le quite el puesto a Luis Díaz. Pero considero que puede tener minutos. Considero que puede ser bastante útil. No diría titular, pero sí sería un gran recambio. Bueno, yo respondo a la pregunta diciendo parecido. Yo no creo que esté para titular. Y si está para titular, tiene que ser por la derecha. Porque en el centro yo creo que la posición está bastante bien cubierta con Borja. Y también en el caso de jugadores como Casierra también. Son jugadores que poco a poco están mostrando su nivel. Me parece que Yasser Asprilla también tiene cosas que decir en la banda. Porque ese sí es un extremo puro, absolutamente puro. Sinisterra para mí es un jugadorazo un jugador que a mí particularmente me gusta ver, disfruto de su fútbol, por lo que yo puedo entender que quizás Sinisterra está por delante de John Arias en esa rotación de extremos. Porque aunque Sinisterra es un jugador que es zurdo y que juega por izquierda normalmente, zurdo si no me equivoco, está Luis Díaz por la derecha. Y yo puedo entender perfectamente que Sinisterra pase a la derecha y con su pierna zurda también juega banda cambiada. Pero bueno, les dejamos esa pregunta a ustedes, amigos, para que en los comentarios nos cuenten qué opinan sobre John Durán y su presencia en el Aston Villa y en la selección de Colombia. Nosotros somos Pásala y les recordamos que estamos en redes sociales, @PásalaChampions, para que nos sigan, para que comenten, para que interactúen y si les gusta el contenido, también compartan. Agradeceríamos mucho eso. Y si te gustó el contenido, de verdad te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos encontramos en el próximo video.